Saludo a esta hora a Pascal Drouhaud, quien es analista internacional, se encuentra en vivo y en directo desde Francia. Gracias, Pascal, por estar a esta hora analizando este tema tan importante en una jornada sin duda histórica que crece en intensidad. Te saluda César García, cuéntanos un poco cómo se vivió este día martes allá en Francia. Gracias, César. Pues ahí lo vimos bien en el reportaje. Ha sido un día de movilización, definitivamente, un día fuerte, sexto día de movilización desde el principio del año. Ahora, hoy en día hubo esa movilización sobre un proyecto que consiste en una reforma del sistema de jubilación, como muy bien lo han dicho, porque el debate parlamentario está vigente. Después de haber sido analizado en la Asamblea Nacional, en nuestro sistema, está ahora en el Senado y vuelve, la semana próxima, vuelve a discusión final en la Asamblea Nacional. Es decir, que este mes, con ese debate parlamentario, es absolutamente vital ese debate y obviamente para la intersindical de los movimientos de sindicatos en Francia que se reunieron, es muy importante movilizar en estos días y semanas de debate parlamentario. Antes de ir al análisis de lo que está produciendo estas protestas, quisiera que nos cuentes un poco qué pasó el día de hoy, qué servicios están bloqueados y cómo ha repercutido este paro en el día a día de los franceses. Bueno, quisiera antes corregir un poquito las cosas. Tampoco Francia fue paralizada. Es cierto que estamos en un brazo de hierro entre los sindicatos y el gobierno con esa reforma. El brazo de hierro ya empezó, definitivamente. Hoy en día hubo un llamado a manifestaciones, a lo que unos sindicatos dijeron bloqueo en Francia, para movilizar y obviamente, como siempre, porque estamos acostumbrados a este tipo de manifestaciones sociales en Francia, para que se oiga al nivel del gobierno, que se oiga pues esa movilización. Ahora también veámoslo con unas cifras que fueron divulgadas ese fin de día, ya estamos de noche aquí en Francia, pero si los sindicatos afirman que 3,5 millones de personas se movilizaron hoy en día en la mayoría de las ciudades, grandes ciudades de Francia, porque Francia cuenta con 36,000 ciudades y comunes, los servicios de policía afirmaron, el Ministerio del Interior, que son 1.250.000 personas que se movilizaron. Bueno, es decir que estamos siempre con esa guerra de cifras, pero definitivamente la movilización ahí estuvo, en las calles, en la calma, aunque hubo unos pequeños disturbios en París, pero en la calma. No tiene nada que ver con el movimiento de las camisas amarillas que conocimos en 2019, y como lo dice en su reportaje, antes de la COVID-19 y lo que trajo esa pandemia. Entonces, aquí estamos con manifestaciones organizadas, enmarcadas, con una voluntad que se retire el proyecto que está a discusión en el Parlamento, que consiste en atrasar de 2 años el periodo de salida a jubilación para que la persona que se jubile tenga una pensión plena hasta todo lo que le queda de su vida. De eso se trata. Bien, analizando algunos de los argumentos que han presentado varias de las organizaciones, ellos hacen una comparación entre el trabajo que realiza, por ejemplo, una persona que se encuentra en una oficina de forma cómoda, realizando una actividad distinta, y la que hacen ellos, a los cuales a veces se encuentran durante largas jornadas expuestos incluso a la hostilidad del clima.
En ese sentido, ¿cuán valedera es la presentación de estos argumentos para saber que 2 años son una gran cosa para aquellos que trabajan en esas condiciones? Bueno, ahí subrayas primero un tema muy importante, es decir, que la noción del trabajo, la forma del trabajo ha evolucionado, ha cambiado desde decenios. Y es cierto que en nuestro sistema, en Francia, los activos pagan durante su vida y también pagan pues para que pueda haber este sistema de pensión en Francia, que es un sistema establecido desde décadas. Ahora bien, ponemos el final de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el sistema ferrocarril, en ese ámbito de transporte, que es un sector muy movilizado, que fue movilizado hoy en día, como en los demás días. El trabajo ha cambiado. Es cierto que hoy en día el conductor del tren bala no es el conductor de los años 40, cuando había que poner carbón en la locomotriz. Es decir, pues que todo eso ha cambiado. Es la razón por la cual es cierto que un punto ahí también de crispación en ese conflicto social es acabar con los sistemas especiales de pensiones que hubo en varios sectores de actividad, como en el sector, como decía, de transporte o que fuese de energía, por ejemplo, u otros sectores, que eran sistemas especiales de pensiones que ya desaparecen. Es decir, pues una búsqueda por cierto, ya de regulación, de uniformización se propuso con ese relieve de 2 años de la edad de salida, por la razón que muy bien explicaron en el reportaje, para equilibrar las cuentas con un horizonte que es el horizonte 2030, es decir, dentro de 7 años, porque todo ese proceso es un proceso gradual para los 7 años que vienen. Pero ya sabemos que de todas maneras el sistema va a ser desequilibrado en el próximo decenio. Así que, bueno, hoy en día, por cierto, eso es la clave pues, de ese conflicto social. Ahora, Pascal, ¿cuál ha sido la reacción social? Conocemos, y tú lo destacabas, la tradición que tiene Francia al respetar y mostrar una formalidad frente a estas medidas. De hecho, se ha divulgado que más del 60% de los franceses están de acuerdo con estas protestas, pero sin duda alguna esto afecta al día a día de muchos de ellos. Sabemos que muchos de los trabajadores no sabían dónde dejar a sus hijos para los cuidados educativos, han tenido que recurrir a las abuelas. En fin, ¿cómo está la sociedad respondiendo frente a estos sindicatos? Sí, creo que la sociedad, como dices, César, se adapta y contesta bien a ese desafío. ¿De qué se está hablando? Hoy se estuvo hablando de una voluntad de movilización social de todos los sectores. Entonces, muy bien lo dices, César, pero que toque el sector educativo, con unos maestros, más o menos 40%, que hicieron la huelga, en los transportes, etcétera. Es decir, que es cierto, afecta en la vida cotidiana las personas, pero a eso sirve el conflicto social, diría. Es también pues que haya un impacto en la vida cotidiana para que la gente también pues se diese cuenta de lo que se trata en términos de debate, ¿no? O de conflicto social, uno. Segundo, estamos en ese contexto desde varias semanas, pero en un contexto que se inscribe en un momento muy particular, tanto en Francia como en Europa. Estamos con una guerra a pocas horas de París, a 2 horas y media, que tiene consecuencias. Y la primera consecuencia es la inflación. Europa es una parte del mundo más impactada con una inflación,
con La escasez de energía. una valorización de sí, la energía, pero también pues los productos alimentarios diarios, la canasta, diría que aumentó y eso sí afecta también. Es decir, que todo eso nutre a la vez una conciencia de responsabilidad, pero también nutre un malestar. Definitivamente. Y este malestar hoy lo vimos con esas manifestaciones, pero como digo, que pasaron de manera en la calma, definitivamente, y todo eso en una inscripción de un objetivo social también gubernamental. No es una sorpresa lo que está pasando a nivel de decisión parlamentaria y de gobierno. Emmanuel Macron, que fue reelegido el año pasado, hace apenas un año, lo había puesto en su programa. Es decir, que todo eso era también anunciado. Pero es cierto que Francia es un país que tiene una conciencia al trabajo, una conciencia social muy particular, que tiene una gran práctica de esos debates o conflictos sociales, y es cierto pues que hoy en día nos inscribimos en eso. Ahora, hoy hubo esa movilización, pero ya la unión de los sindicatos anunciaron futuros próximos días de movilización. Sábado que viene es uno de estos y el 15 de marzo, la semana próxima. ¿Por qué? Porque el 15 de marzo es el día en el cual va a haber la comisión mixta, es decir, el diálogo entre Senado y parlamentarios sobre el texto que vuelve a la Asamblea para una adopción final antes del final de este mes. Bien, gracias por este completo análisis, Pascal, a estas horas de la noche allá en Francia. Ya veremos también las repercusiones económicas que tenga esto en la segunda economía más importante de la Unión Europea. Buenas noches, que estés bien. Muchas gracias. Gracias.